Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela avanzaron este año entre momentos de tensión, canjes de detenidos, la reanudación de negociaciones directas, reuniones confidenciales y compromisos cuyos alcances se han ido revelando con el paso del tiempo. Los gobiernos de ambas naciones, cuyas relaciones diplomáticas están de alguna manera interrumpidas desde hace 4 años, alcanzaron un punto cumbre en sus acuerdos el pasado miércoles 20 de diciembre, cuando Washington liberó a Alex Saab, un ciudadano colombo-venezolano defendido por Caracas como su enviado diplomático, pero señalado por Estados Unidos de ser el testaferro del líder del régimen, Nicolás Maduro. Vamos a saludar a esta hora aquí en la mañana de NTN 24 a Emanuel Rincón, analista internacional, fundador también de la consultora política regional de Renacimiento. Buen día, gracias por acompañarnos aquí en la mañana, señor Rincón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Ha habido una lluvia de críticas por la relación que se ha dado en los últimos meses, particularmente entre Estados Unidos y Venezuela. El intercambio de presos políticos venezolanos, estadounidenses, por una figura en particular que, ha desatado la polémica, Alex Saab, quien es señalado por ser el testaferro de Nicolás Maduro. En realidad, la pregunta es, ¿puede Venezuela contar con un aliado como Estados Unidos para mejorar la situación que tiene ahora? Mira, yo creo que hay que hacer varias salvedades y diferenciaciones. Así como hablas de una Venezuela opositora o de las personas que evidentemente quieren un país democrático, también debemos hablar de Estados Unidos como país y debemos hablar de Estados Unidos como un gobierno y la administración que actualmente está en el poder. La administración actual, que es la administración Biden, ha hecho algo muy similar, diría yo, a lo que ha hecho Petro en Colombia. El primer decreto, el primer día que Biden llegó al poder, él firma el decreto para cerrar el pipeline Keystone XL. Con ese decreto, él cierra un gasoducto que iba a traer casi 1 millón de barriles de petróleo diario desde Canadá a Estados Unidos. Estados Unidos hoy produce 14 millones de barriles, 13 o 14 millones de barriles de petróleo al día, comparado con 700.000 aproximadamente que hace el régimen de Maduro. Entonces, ellos se están escudando en esto para las negociaciones que hacen actualmente con el régimen de Nicolás Maduro. Evidentemente, esta administración, la administración actual, no es confiable para los venezolanos en lo absoluto, porque esto solamente se puede ver desde un prisma ideológico. No puede haber desde un punto de vista estratégico o económico la razón por la cual hay estos acercamientos y estos favores al régimen de Maduro. Ahora, los venezolanos están esperando para este 2024 que se den elecciones libres, transparentes y de alguna manera sienten que el gobierno de los Estados Unidos está presionando para que esto sea así. Le pregunto a usted, ¿cree que esto va a mantenerse en 2024, es decir, hasta que se dé el proceso electoral como tal, esa presión de Estados Unidos? Mira, aquí hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y es que lamentablemente para nosotros los venezolanos dentro y fuera del país provocar un cambio sin aliados internacionales es sumamente difícil, cercano a lo imposible. Entonces, lamentablemente tenemos que buscar aliados internacionales y no siempre la agenda política de los aliados internacionales es la agenda política que tienen los venezolanos para liberar al país. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo no creo que la administración Biden tenga como fin sacarnos del régimen, sino todo lo contrario. Lo que ha demostrado es que ha buscado forma de darle un salvavidas económico a Maduro durante los últimos años y liberar no solamente a su testaferro, sino también a sus sobrinos, a 2 de sus sobrinos que fueron acusados de narcotráfico, y además, hace tan solo un par de días, cuando se van estas negociaciones, también liberó a un militar, hijo de un militar que estuvo encarcelado por Maduro y lo deportó a Venezuela. Entonces, es muy difícil y es muy triste y lamentable, pero lamentablemente con esta administración de Estados Unidos en el poder va a ser muy difícil que nosotros podamos lograr acuerdos internos para realmente tener algún tipo de elecciones, movimientos, etcétera, o como lo querramos llamar,
que nos puedan ayudar a salir de la tiranía de Maduro, que ya este año cumple 25 años. Además que se viene un periodo electoral también en los Estados Unidos. Joe Biden estaría buscando la reelección en este 2024 y quizás muchos analistas ahí dicen, ¿de verdad existe este compromiso con Venezuela? ¿Tendría capacidad para tener una nueva ocupación, tomando en cuenta que ya pasa en Ucrania, etcétera? Mira, a ver, yo pienso, te insisto, muchas de estas cosas que están ocurriendo hoy en día no los podemos ver desde un prisma geopolítico o estratégico a nivel de posicionamiento político o económico, sino sencillamente desde un punto de vista ideológico. Muchas de las cosas que están ocurriendo hoy en día a nivel internacional, no solo dentro de Estados Unidos, pudieron haber sido evitadas y no se evitaron, bueno, por distintas razones. Aquí en Estados Unidos ha habido un saboteo desde el día 1 contra las políticas de autoabastecimiento energético dentro de Estados Unidos. Eso mismo lleva décadas ocurriendo en Europa. Si esto no se hubiese dado de esta forma, muy probablemente la invasión de Rusia a Ucrania no hubiese podido ocurrir porque Putin no hubiese tenido agarrado de las manos a las potencias europeas. Y algo similar está haciendo hoy la administración Biden con el régimen de Maduro. No hay ninguna razón para sucumbir a Maduro. Es decir, Maduro no es o el régimen chavista, si lo queremos llamar de alguna forma, no va a ser un tipo que pueda subsanar las deficiencias energéticas que tenga Estados Unidos en este momento. Eso es algo totalmente inverosímil. Entonces, en cuanto a lo mismo que está ocurriendo con la política exterior de la administración Biden, con el caso de Israel y Hamas, es esta especie de política exterior timorata, de apuntalar a grupos terroristas, de darles poder y de prácticamente darles a entender que captando rehenes y haciendo, qué sé yo, teniendo esa presión con norteamericanos, ellos van a lograr aplicar su agenda. Es esta política de docilidad y debilidad que nos ha llevado a tener guerras en Medio Oriente y en el este europeo. En negociaciones, sobre todo en política, siempre hay que hablar con el malo. En este caso, según la oposición venezolana, es el régimen de Nicolás Maduro. En el caso de Venezuela, mucho se ha criticado que las negociaciones se den bajo reserva y luego se sorprenda a los venezolanos cuando entregan información sobre los avances. Te pregunto a ti, ¿es normal que esas negociaciones se den así en secreto y luego se informe a la ciudadanía que está interesada en ello? No, y fíjate, el tema es que es casi, gracioso no es la palabra adecuada, pero es una especie de tragicomedia que hoy las negociaciones por la supuesta libertad de Venezuela las está llevando el régimen que nos ha torturado y destrozado durante 25 años y una administración Biden excluyendo por completo los intereses de los venezolanos. Esa administración Biden tiene como apuntalado o como eje principal para la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina a un hombre llamado Juan González, que es el que ha ido en un par de ocasiones, una o dos veces, no recuerdo, a Miraflores a reunirse personalmente con Maduro. Entonces, insisto, esta gente ha hecho negociaciones supuestamente en nombre de los venezolanos que evidentemente nada nos ayudan. Esas negociaciones lo único que ha logrado o lo único que ha hecho es, uno, levantarle sanciones a Maduro para que pueda nuevamente tener recursos económicos. Dos, liberar a sus dos sobrinos narcotraficantes. Y ahora tres, también liberar a su testaferro y una de las personas que son, digamos, el eje con organizaciones terroristas como Hezbollah y otros grupos ilegales que han hecho mucho daño a América Latina. Entonces, insisto, hoy, lamentablemente, las esperanzas de los venezolanos de volver a soñar no con una Venezuela libre, sino de volver a tener oportunidades para poder volver a tener una presión internacional y movimientos internos dentro del país que nos permitan soñar una vez más con tener una Venezuela libre, pasa por un cambio electoral en Estados Unidos. Porque las pruebas son suficientes de que esta administración no está comprometida con la libertad de los venezolanos, sino con darle oxígeno a Maduro
Y evidentemente es muy triste, pero la dictadura de Venezuela cuenta con todas las armas y los venezolanos no tienen forma de hacerle, vamos a decir, resistencia a un grupo criminal que está amparado en armas. Los venezolanos están completamente desarmados, como todos bien saben. Ya. Ahora, para Emanuel Rincón, puertas adentro, ¿qué más debería pasar para que haya un cambio político en Venezuela y se empiece a obtener o a recuperar de a poco esa democracia que está perdida? Mira, yo creo que probablemente el año 2019 fue el año que estuvimos más cerca de lograr nuestra libertad una vez más. Lamentablemente, el abanderado político de ese entonces, que era Juan Guaidó, era un sujeto que tiene afinidades obvias, abiertamente, con la izquierda internacional. Entonces, ahí primaron el lobby de muchos agentes de la Internacional Socialista. Voluntad Popular forma parte de la Internacional Socialista, y hubo negociaciones que permearon y que obstaculizaron cualquier tipo de salida al régimen de Venezuela, porque se primó las negociaciones, que era lo que convenía al régimen en ese momento. Unas negociaciones supuestamente ofrecidas por Noruega en ese entonces. Entonces, la intención ahora, bueno, ahora los venezolanos han elegido a María Corina Machado, que es una persona muy distante a ese tipo de movimientos políticos internacionales, que tiene unas posturas más claras, y nuestra oportunidad sería que nuevamente se pueda legitimar un movimiento interno y democrático en Venezuela, esta vez abanderado por otra persona no afín a la Internacional Socialista, y que realmente aproveche la presión internacional, los aliados internacionales y los mecanismos diplomáticos para poder crear nuevamente un movimiento. ¿Cómo va a ser? Bueno, no es algo que te pueda precisar en palabras muy sencillas, pero evidentemente se tienen que dar un montón de circunstancias internas y externas para que eso ocurra, desde resistencia civil, protestas, presión diplomática internacional y algunas otras cosas que le hagan entender al régimen de Maduro que no puede seguir aferrándose al poder por la fuerza. Esto se tiene que construir, esto no se hace de un día para otro, y evidentemente son muchas cosas que no se pueden, vamos a decir, vociferar públicamente, pero eso sería un gran comienzo para que se pueda dar nuevamente un escenario que podría permitir nuevamente que soñemos con la libertad en Venezuela. En pantalla, Emanuel Rincón, analista internacional, a quien le agradezco mucho por estos minutos para la mañana de NTN 24. Será hasta la próxima. Un buen día. Muchas gracias.